Dejó deliberadamente la caja fuerte que contenía millones de dólares en un frasco, con la esperanza de atrapar a la criada en el acto. Pero lo que hizo aquella pobre muchacha lo cambiaría para siempre. Harold Winters no siempre fue un hombre de silencio. En otra vida, cuando su nombre estaba grabado en poderosos barcos, en relucientes placas de bronce, y cuando su voz tronaba tan poderosamente que hasta los políticos de Washington se inclinaban para escucharlo, hablaba con la autoridad de una tormenta. Pero esa vida pertenecía a un pasado distante, enterrada bajo capas de pérdida, traición y decepción implacable. Ahora, con solo 39 años, el silencio era lo único en lo que Harold realmente confiaba. El silencio nunca miente. El silencio nunca exige dinero. Y sobre todo el silencio nunca finge amarte. Así que Harold vivió en una gran casa construida más para observar que para vivir. Una fortaleza de ladrillo rojo y majestuosas columnas blancas escondida detrás de vallas de hierro negro ornamentadas en los ricos suburbios de Savannah, Georgia. La mansión era tan grande que quien la visitara por primera vez podría perderse fácilmente. 26 habitaciones espaciosas, 16 cámaras de seguridad ocultas en cada rincón sombreado, 3 botones de emergencia ocultos por toda la casa. Sin embargo, nunca pasó por sus pasillos un solo alma, excepto Harold. Los lugareños hablaban de él en susurros con una mezcla de asombro y cansancio. Un joven rico que es tan extraño que se rodea de una seguridad similar a la de una prisión. Dirían que incluso despidió a su jardinero la semana pasada solo por hacerle algunas preguntas demasiado personales. Pero ellos no sabían nada. Nunca habían presenciado a su propio hijo presentar una demanda para que lo declararan mentalmente incapacitado, todo para vaciar el fideicomiso familiar. Nunca abrieron sus extractos bancarios para encontrar $100,000 robados, desaparecidos en manos de la misma hija que él había cuidado durante fiebres y pesadillas. Tampoco habían sentido jamás el escalofrío de descubrir que el médico de familia, en quien habían confiado sin reservas durante 2 décadas, había desviado decenas de miles de dólares mediante facturas falsificadas y luego se había esfumado silenciosamente cuando lo descubrieron. Harold lo había soportado todo. Esas experiencias le enseñaron una cosa. Las personas son buitres con trajes caros, o a veces con nobles batas blancas, pero podridos hasta la médula. Hubo un tiempo en que Harold conoció la alegría y la calidez. Su esposa, Miriam, la mujer que lo apoyó cuando no tenía nada, fue el corazón que dio vida a esta casa. Le encantaban los brillantes girasoles en el vestíbulo y el aroma a pan recién horneado que flotaba en cada habitación. Miriam había convertido esta lujosa mansión en un verdadero hogar. Pero un cáncer despiadado le robó a Miriam a Harold lenta y dolorosamente, tal como había extinguido la esperanza en su corazón. Desde su muerte, la otrora majestuosa finca se había convertido en una tumba silenciosa, desprovista de color, desprovista de fragancia. Harold se negó a pintar una sola pared o tocar alguna de las pertenencias de Miriam, excepto una, la biblioteca, su habitación favorita. La biblioteca era un espacio amplio con un piso, 2 estanterías en el techo, sillones de cuero descoloridos por el tiempo y un escritorio frente a la ventana donde Miriam solía sentarse cada mañana, su cabello dorado brillando como la primera luz del amanecer. Harold no había abierto un libro en años, pero todos los días limpiaba meticulosamente el polvo de cada lomo y pulía cada panel de vidrio de esa habitación. Se dijo a sí mismo que era para Miriam. La vida diaria de Harold seguía un horario extrañamente rígido. Café a las 6, avena a las 6:30, una breve revisión del correo electrónico a las 7, luego largos periodos de solemne silencio interrumpidos solo por los escaneos mecánicos de los monitores de seguridad. La cocina estaba completamente equipada, pero Harold rara vez cocinaba. Las comidas eran entregadas por un servicio cuyos conductores nunca conoció. El hombre, que una vez supervisó un imperio naviero internacional, ahora se ocupaba de inspeccionar cada manzana en busca de magulladuras, desconfiando de cada envío que pasaba por el vidrio esmerilado. Se supone que la juventud es una época de felicidad, pero para Harold, de 39 años,
Solo trajo inquietud y autodefensa. Había perdido a su esposa, había sido traicionado por sus hijos, había sido estafado por su médico de familia y su asistente personal. Todo ello lo había convertido en un joven rico que vivía recluido en su propio castillo de soledad. Había llegado a comprender una cruda verdad. El dinero y el poder pueden comprar casi todo, pero no pueden comprar la honestidad. No pueden comprar el amor, y no pueden detener la traición. Harold Winters, de 39 años, todavía rico, todavía poderoso, no le quedó nada más que un silencio frío y una sospecha que se aferraba a cada respiración. No tenía idea de que en apenas unos días, un encuentro fatídico cambiaría todo en lo que creía para siempre. Harold siempre había creído que el silencio era el único amigo leal que le quedaba en su vida. Sin embargo, a medida que la oscuridad se iba extendiendo lentamente por las ventanas y la casa fría se iba quedando más silenciosa que nunca, descubrió que ese mismo silencio se sentía más pesado, más aterrador. Le recordó a Harold a sí mismo, un hombre joven y exitoso que decidió aislarse de toda conexión social. Fue el precio que pagó para protegerse de las profundas heridas del pasado. Heridas que nunca sanaron y tal vez nunca puedan sanar. Cada vez que caminaba por la enorme mansión, Harold aún escuchaba ecos de días más felices cuando Miriam estaba a su lado. Pero ahora esos recuerdos estaban descoloridos y helados, como las paredes de mármol que irradiaban frío incluso en el abrasador verano de Savannah. Las suaves risitas, los cálidos abrazos, el olor del pan recién horneado. Todos se habían convertido en sombras fantasmales de un pasado distante. Ese pasado había sido destruido por aquellos más cercanos a él. El día que se enteró de la desgarradora verdad de que su propio hijo, el niño que una vez acunó en sus brazos cuando era recién nacido, lo había demandado para confiscar su herencia. El corazón de Harold se rompió en 1000 fragmentos. Pero el dolor no terminó allí. Unos meses después, descubrió que su hija, la niña que llevaba en hombros por la ciudad, la que sollozaba cada vez que él se iba, había retirado en secreto $100,000 de su cuenta bancaria. Ella le dejó una nota escrita a toda prisa, con palabras frías y cortantes. Necesitaba el dinero. No lo entenderías, por favor, no me busques. Cada línea se sentía como una daga en su joven corazón. Pero la herida más profunda provino de su médico de familia, Martin Grayson, su médico de confianza durante más de 20 años, el hombre que Harold consideraba un segundo padre a quien le había confiado su vida. Cuando descubrió que el Dr. Grayson había desviado silenciosamente sus fondos a través de facturas de tratamientos falsos, el mundo de Harold se derrumbó. Después de esas traiciones, Harold no confió en nadie. Erigió una fortaleza psicológica, ladrillos de decepción, mortero de sospecha y acero, fría duda sobre la verdadera naturaleza de las personas. Su mundo se redujo a las paredes de su mansión, el único lugar que controlaba por completo, donde nadie podría volver a lastimarlo. Harold comenzó a ver el mundo exterior a través de pantallas de monitores de seguridad. Cámaras instaladas en todas partes, desde la puerta de entrada y la sala de estar hasta la cocina y el largo pasillo que conduce a la habitación segura oculta. Vivía en constante temor, convencido de que cualquier ruido extraño o vehículo desconocido podía ser señal de una amenaza. Las amas de casa y los jardineros iban y venían en cuestión de meses. Ninguno duró mucho, porque Harold cuestionaba incluso sus acciones más pequeñas. Hace unas semanas, había despedido al último jardinero, un joven llamado Alex, todo por una pregunta aparentemente inofensiva. Alex preguntó casualmente: «Señor Winters, he notado que no ha salido mucho últimamente. ¿Se encuentra bien?». Pero esa simple pregunta sobresaltó a Harold como si hubiera tocado un miedo profundamente enterrado. Inmediatamente sospechó que Alex tenía intenciones oscuras y estaba buscando debilidades en algún complot secreto. Sin una palabra de explicación o debate, Harold le ordenó a Alex que se fuera de inmediato, dejando al joven desconcertado afuera de las pesadas puertas de hierro, sin tener idea de lo que había salido mal. Después de ese incidente, la vigilancia de Harold solo se intensificó.
Contrató un equipo de seguridad profesional para vigilar la propiedad más de cerca y actualizó cámaras y sensores de movimiento en cada rincón. Su vida se había convertido en la de un prisionero en su propio castillo. Una espléndida fortaleza desprovista de cualquier calor humano. Sin embargo, en medio de todas las pérdidas y la desconfianza, la biblioteca siguió siendo la única habitación que Harold nunca se atrevió a perturbar. Lo dejó exactamente como Miriam lo había dispuesto, el pesado escritorio de roble, los estantes de libros ordenados según su gusto y la desgastada silla de cuero marrón donde solía sentarse en las mañanas soleadas. Para Harold, esa biblioteca era un santuario sagrado, el único lugar de la casa donde podía sentir la dulce presencia de Miriam, donde podía recordar una época en la que todavía creía en el amor y en las personas. Pero Harold no sabía que no importaba cuántas defensas construyera alrededor de su corazón, la vida siempre encontraría una manera de ponerlo a prueba de nuevo. Una prueba que sacudiría incluso los muros más sólidos que con tanto esfuerzo había erigido dentro de su alma. En tan solo unos días, un encuentro inesperado con una joven llamada Hada Harris obligaría a Harold a cuestionar cada creencia que creía haber perdido para siempre. Y el muro de sospecha que había construido ladrillo a ladrillo comenzaría a mostrar sus primeras grietas. Grietas que cambiarían su vida por completo. Cuando las primeras grietas empezaron a aparecer en la fortaleza de la duda que Harold había construido con tanto esfuerzo, un extraño cansancio se apoderó de su mente, un sentimiento implacable que se negaba a dejarlo ir. La incesante rutina de contratos interminables y reuniones consecutivas en la pantalla de su computadora estaba agotando las fuerzas de Harold. Alguna vez creyó que podría soportar cualquier cosa siempre y cuando no tuviera que enfrentarse directamente a otro ser humano. Pero su cuerpo juvenil comenzaba a traicionarlo. Los dolores de cabeza se presentaron con mayor frecuencia. Sus ojos se cansaban de las noches de insomnio y un vacío se aferraba a él cada vez que caía la noche. En su momento más bajo, Harold tomó una decisión que nunca había imaginado. Contrataría a una ama de llaves. Para Harold, esta no fue una elección sencilla. Fue como abrir la puerta de su fortaleza, un acto que siempre había evitado, un riesgo cargado de ansiedad. Pero su salud le obligó a ceder. Se puso en contacto con una agencia de personal de buena reputación en Atlanta y expuso exigencias tan exigentes que parecían casi absurdas. Sin antecedentes penales, sin uso de redes sociales, mínima conversación y, sobre todo, ninguna curiosidad por la vida privada del empleador. Harold creía que estas condiciones protegerían su privacidad y el aislamiento que tanto apreciaba. Unos días después, la agencia le envió 3 perfiles. Harold despidió a los 2 primeros casi inmediatamente debido a desajustes triviales. Finalmente, recogió a la tercera, una mujer de 27 años llamada Hada Harris. Su currículum era conciso y sencillo, libre de detalles personales superfluos. Según la descripción, Hada era puntual, meticulosa y estaba intensamente concentrada en su trabajo. Lo que llamó la atención de Harold fue la última línea. Impulsado por un propósito, no por el beneficio, resopló, un recordatorio de los lemas vacíos en los que ya no creía. El martes por la mañana, Harold observó a través de un monitor de seguridad cómo una joven bajaba de un autobús destartalado, cruzaba la calle y caminaba directamente hacia la puerta principal. Hada Harris era de complexión delgada, con el cabello rizado atado con un pañuelo pálido y no usaba maquillaje ni joyas. Se movía con una tranquila confianza, como si dominara el arte de adaptarse a cualquier situación. En el momento en que Harold abrió la puerta para dejar entrar a Hada, sintió algo desconocido. No se trata de su sospecha habitual, ni tampoco de una bienvenida cálida, sino de una curiosidad irresistible. El rostro de Hada estaba sereno. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él con una franqueza firme y educada. Ella inclinó la cabeza a modo de saludo y se quedó quieta, esperando que él la invitara a pasar, como si conociera sus límites y los respetara. Harold la condujo a la sala de estar, donde los rayos oblicuos de la débil luz del sol revelaban nubes de polvo bailando en el aire.
Le ofreció el sofá de terciopelo marrón oscuro. Él tomó el asiento de enfrente. Antes de que pudiera hablar, Hada preguntó con voz clara y seria: «Señor Winters, ¿puedo aclarar algo antes de empezar? La biblioteca es la habitación más importante de la casa. Cuando estoy trabajando, ¿prefiere que solo quite el polvo de los estantes y los objetos, o prefiere que reorganice los libros por la altura del lomo para que se vean más ordenados?» Su pregunta directa y reflexiva dejó a Harold paralizado por un instante. Era la primera vez que alguien hacía una pregunta tan específica y considerada el primer día. La mayoría de los candidatos solo preguntaban por el salario o los días libres, rara vez por los detalles del trabajo. La serena madurez de Hada lo impresionó. «No hace falta que reorganices los libros», respondió Harold, esforzándose por mantener un tono sereno. «Solo quítales el polvo. Quiero que todo en la biblioteca permanezca exactamente como está». Hada asintió, tomó notas en su pequeño cuaderno y luego pasó a preguntar sobre otras especificaciones. Harold la observó durante los 17 minutos de entrevista. Nunca se inmiscuyó en su vida privada, nunca fingió amabilidad y mantuvo una actitud estrictamente profesional. Al terminar la entrevista, Harold la acompañó a la puerta. Mientras Hada se alejaba, se dio cuenta de que había estado observando su silueta, sencilla y serena, durante mucho tiempo. Una extraña sensación lo invadió, un destello de esperanza mezclado con una aprensión tácita. ¿Podría esta joven genuina ser realmente diferente de todas las demás que habían cruzado su umbral? A regañadientes, Harold admitió que había dejado que una desconocida atravesara el muro más seguro que jamás había construido alrededor de su corazón. Y, sin importar lo que su razón le dijera, no podía dejar de depositar esa frágil confianza en la recién llegada a su vida, Hada Harris. Aunque no quería admitirlo, Harold sabía que acababa de dejar que una desconocida se acercara a lo más. Un muro fortificado rodeaba su corazón. Y por mucho que la razón le advirtiera lo contrario, no podía dejar de depositar esa frágil confianza en la joven que acababa de entrar en su vida. Hada Harris. Sin embargo, antes de que esa chispa de esperanza pudiera siquiera encenderse, sus dudas habituales surgieron en su interior, tan poderosas y violentas como una corriente subterránea en el fondo del océano. Siempre que Harold empezaba a confiar en alguien, el pasado regresaba a su mente para recordarle las amargas consecuencias de una fe equivocada. Cada persona que había cruzado el umbral de esta casa, cada persona que había mostrado bondad y honestidad, había sido finalmente destruida por la avaricia y el egoísmo. Harold lo había visto demasiadas veces como para volver a confiar fácilmente. Esa misma noche, Harold decidió poner en práctica un plan que le había ayudado a despedir a docenas de antiguos empleados. Tendería una trampa para poner a prueba la honestidad de Hada. No quería hacerlo, pero era la única manera de saber con certeza si su integridad era genuina o solo una astuta artimaña de alguien que conspiraba para explotarlo. A la mañana siguiente, antes de que Hada llegara para su primer día, Harold se detuvo frente a la habitación secreta al final del ala este. Introdujo lentamente el código en la gran caja fuerte. Dentro se encontraba dinero en efectivo cuidadosamente apilado, joyeros de oro y diamantes, escrituras de propiedad y varios recuerdos invaluables. Había colocado deliberadamente estos tesoros a la vista de todos, una invitación irresistible para cualquiera, incluso con un mínimo de codicia. Tras cerrar la puerta de la caja fuerte con un frasco, colocó con cuidado un pequeño trozo de papel con el código en la mesa cercana, todo preparado para que pareciera un descuido. De vuelta en su sala de vigilancia privada, llena de monitores que vigilaban cada rincón de la finca, Harold se hundió en su familiar sillón de cuero, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Se dijo a sí mismo que no esperara nada de esta recién llegada. Sin embargo, su corazón se negaba a escuchar. Esperaba que Hada demostrara su honestidad y temía la punzada de la decepción una vez más. Exactamente a las 8, Hada entró por las puertas justo a tiempo. Con el rostro sereno y sereno, Harold miró fijamente la pantalla, escrutando cada uno de sus movimientos.
Desde el primer momento en que trabajó, con meticulosa concentración, sin vacilar, sin mirar con curiosidad los objetos de valor esparcidos por la gran sala de estar. Durante la primera hora, se concentró exclusivamente en sus tareas de limpieza. Quitar el polvo, ordenar, sin mostrar ni una sola señal de sospecha. Harold sintió un alivio fugaz, pero rápidamente se recordó a sí mismo que esto era solo el principio. Los empleados anteriores habían comenzado con la misma seriedad, solo para sucumbir a la tentación más tarde. Entonces llegó el momento crucial. Hada caminó por el pasillo este hacia la habitación secreta de seguridad. Harold contuvo la respiración. La tensión lo abrumaba cuando ella se detuvo ante la puerta abierta de la caja fuerte. A través de la cámara, la vio inmóvil durante varios segundos, claramente vacilante ante la vista de los tesoros expuestos ante ella. Harold apretó el puño, con el corazón latiendo con fuerza. Ella se acercó un poco más, miró dentro, y su mano tembló. Harold sintió que la decepción se apoderaba de él. Había visto a tantos derrumbarse bajo esta prueba, y temía que Hada no fuera diferente, pero ella no entró ni tocó nada. En cambio, Hada sacó rápidamente su teléfono, regresó al pasillo e hizo una llamada. Harold movió la cámara para leer sus labios lo mejor que pudo. Por los movimientos de su boca, se dio cuenta de que llamaba a su secretaria para informarle que la caja fuerte se había quedado abierta y preguntarle si debía cerrarla con llave o esperar a que volviera el dueño. Harold se quedó paralizado, completamente sorprendido por su respuesta profesional y correcta. Por primera vez en años, veía a alguien enfrentado a semejante prueba, pero negándose a dejar que la codicia se impusiera a la razón. Su sospecha dio paso a una sorpresa mezclada con apreciación, aunque rápidamente se recordó a sí mismo que no debía sacar conclusiones precipitadas. Continuó observando, sintiéndose aún inseguro. Harold se preguntó, ¿era esto parte de un plan más elaborado, o era Hada realmente una de esas raras almas honestas? El tiempo transcurría lentamente en la sala de vigilancia mientras él permanecía sentado inmóvil, observando cada uno de sus sutiles movimientos. Algo estaba empezando a cambiar dentro de este hombre eternamente cansado. Pero aún quedaba por ver si sería lo suficientemente fuerte como para romper los gruesos muros de su duda. El tiempo pasó lentamente en la sala de vigilancia donde Harold permanecía sentado inmóvil, con los ojos pegados a los monitores mientras observaba cada movimiento de Hada. Algo estaba empezando a cambiar en el corazón de este hombre infinitamente desconfiado. Pero aún no sabía si ese cambio sería lo suficientemente fuerte como para romper el grueso muro de sus dudas. Bajo el suave resplandor de la luz del pasillo, Hada permaneció completamente quieta frente a la puerta de la habitación segura, ligeramente entreabierta. Su mirada se fijó en el dinero en efectivo cuidadosamente apilado y en las brillantes cajas de joyas iluminadas por la tenue luz. Pequeñas gotas de sudor salpicaban su piel y Harold, observándola a través de la cámara, pudo ver claramente la tensión en sus ojos. Hada no entró. En lugar de eso, se apoyó contra la pared del pasillo, tratando de estabilizarse después de llamar a la secretaria de Harold para informarle sobre la extraña situación que acababa de descubrir. Exhaló profundamente, cerró los ojos por un momento para asegurarse de que había hecho lo correcto y que no había nada que temer. Pero justo cuando estaba empezando a calmarse, su teléfono vibró en su bolsillo, devolviéndola a la realidad. Ella lo sacó. En la pantalla se leía mamá llamando. El corazón de Hada se hundió. Sabía que su madre no la llamaría a esa hora a menos que ocurriera algo grave. Ella respondió inmediatamente. La voz de su madre temblaba de preocupación. Hada, no sé qué hacer. El banco acaba de llamar y dijo, si no pagamos 38,000 pesos esta semana, cerrarán la tienda. Esta tienda de comestibles es el trabajo de la vida de tu padre. He hecho todo lo posible, pero no tengo opciones. Hada agarró el teléfono y cada una de las palabras de su madre se sentía como una cuchilla invisible que le cortaba el corazón.
Aquella pequeña tienda de comestibles había sido construida por las manos desnudas de sus padres y era el único sustento de la familia. Los recuerdos de su padre levantándose a las 4 de la mañana para reponer los estantes y de su madre parada detrás de la caja registradora desde el amanecer hasta el anochecer inundaron su mente. Por favor, no llores. Ya encontraré una solución. Hada tartamudeó, tratando de consolar a su madre, aunque ella misma se sentía completamente impotente. Después de colgar, Hada se quedó en el pasillo, con la mirada baja y la desesperación y el miedo invadiéndola. Por primera vez en su vida, se sintió completamente débil ante las circunstancias, incapaz de proteger a su familia. Entonces su mirada se dirigió nuevamente a la habitación segura abierta. Un pensamiento atravesó su mente, haciéndola estremecerse de horror. Si ella interviniera y tomara una pequeña cantidad de esos millones, la tienda de sus padres podría salvarse. Nadie sospecharía que esa pequeña suma sería insignificante comparada con la fortuna de Harold. Solo por esta vez podría salvar a su familia de la bancarrota. Pero el pensamiento desapareció tan pronto como llegó. Ella sabía que eso no era lo que ella era, que contradecía los valores que sus padres le habían inculcado. Hada se robó el derecho de resistir la tentación, aunque se sentía más poderosa que nunca. En la sala de vigilancia, Harold observó cada una de sus expresiones. Vio que sus labios temblaban y que apretaba el puño a su costado. Sabía que ese momento lo decidiría todo. Si Hada podría soportar la prueba más dura de todas, la honestidad, frente a la abrumadora tentación. Hada dio un paso hacia la puerta de la habitación segura, con el corazón latiendo con fuerza como si fuera a estallar. Colocó su mano sobre el frío acero y miró una vez más los fajos de dinero y joyas. Pero en lugar de entrar, cogió el pequeño trozo de papel que contenía el código que Harold había colocado deliberadamente al lado de la caja fuerte. Con una mirada de feroz resolución, marcó una secuencia aleatoria en el teclado, cerrando la caja fuerte. La caja fuerte emitió un pitido agudo y su puerta se cerró con un clic. Hada se quedó frente a la puerta cerrada, exhalando aliviada y angustiada. Dobló cuidadosamente el código y lo guardó en lo profundo de su bolsillo, asegurándose de que nadie más pudiera encontrarlo. Luego caminó hasta una silla de madera cercana, se sentó, se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio. En la sala de vigilancia, Harold permaneció congelado. Lo había visto todo y su corazón se conmovió como no lo había hecho en años. Hada no solo había pasado su prueba de honestidad, sino que había superado un desafío mucho más brutal de lo que jamás imaginó. En ese momento, sintió una punzada de vergüenza por haber dudado de ella. Pero en el fondo, Harold sabía que esto era solo el principio. No podía confiar plenamente en alguien de la noche a la mañana. Pero por primera vez en muchos años, se dio cuenta de que algo había despertado en él. Algo cercano al respeto, incluso a la confianza. Un sentimiento que creía haber perdido para siempre. En la sala de vigilancia, Harold se quedó congelado. Había presenciado todo lo que acababa de suceder, y de repente su corazón se agitó con una fuerza que no había sentido en años. Esta joven no solo había pasado su prueba de honestidad, sino que también había superado un desafío mucho más duro, uno que ni siquiera Harold había anticipado. En ese momento, sintió una punzada de vergüenza por haber dudado de ella. Pero en el fondo Harold sabía que este era solo el primer paso. Todavía no podía confiar plenamente en nadie a la vez. Sin embargo, por primera vez en muchos años, se dio cuenta de que algo muy parecido al respeto e incluso a la confianza había comenzado a echar raíces en su corazón, algo que creía haber perdido para siempre. Los ojos de Harold permanecieron pegados al monitor de seguridad mientras estudiaba cada destello de expresión en el rostro de Hada durante ese tenso momento. Allí, se sentó en la pequeña silla de madera frente a la caja fuerte, ahora cerrada. Sus manos estaban fuertemente apretadas, sus hombros temblaban con cada respiración profunda y constante mientras luchaba por contener las lágrimas que se deslizaban silenciosamente por sus mejillas.
Había pasado un momento de intenso conflicto interno, pero Harold sabía que esta prueba estaba lejos de terminar. Recordaba muy bien las veces anteriores que puso a prueba la honestidad de su personal. La mayoría, después de haber resistido la tentación al principio, finalmente cedió. Frente a una fortuna tan grande, muchos carecen de la fuerza para mantener su integridad. Harold sabía que no podía bajar la guardia. Continuó observando a Jada, todavía cauteloso. El tiempo se arrastraba lentamente. El reloj de la pared de la sala de vigilancia avanzaba con laboriosa lentitud, y Harold no apartó la vista de la pantalla ni un solo minuto. Sin embargo, Jada, habiéndose recompuesto, no mostró señales de irse. En lugar de levantarse y alejarse, permaneció sentada, con la mirada tranquila y fija en la puerta de la caja fuerte, como si jurara en silencio que de ello no saldría ningún daño. Pasó una hora, luego 2. Aún así, Jada permaneció sentada, firme. Harold apenas podía ocultar su asombro ante su firme resolución. No solo había rechazado la tentación desde el principio, sino que también había asumido el papel de una verdadera guardiana, negándose a permitir que nadie aprovechara la oportunidad. Harold comenzó a preguntarse sobre el verdadero carácter de Jada, algo que nunca había hecho con nadie más. Siempre había creído que bajo presión cualquiera elegiría el camino fácil, incluso aunque estuviera equivocado. Pero Jada estaba demostrando que estaba equivocado. No podía apartar la mirada de su presencia tranquila y decidida. A través de la cámara, Harold vio a Jada sumergirse en un ensueño privado. Ella no hizo nada más que quedarse sentada allí, con los ojos fijos en la caja fuerte, como si temiera que si parpadeaba, algo pudiera salir mal. De repente, Harold sintió curiosidad por la vida de Jada, por lo que había forjado esa notable determinación e integridad. Recordó la llamada que le había hecho su madre anteriormente. La preocupación y desesperación en su voz que había vislumbrado a través del monitor. Se preguntó qué estaría pensando Jada ahora. ¿Se estaba arrepintiendo de su decisión? ¿Estaba dudando? Pero cuando vio su rostro sereno y decidido, comprendió que no sentía ningún arrepentimiento. Por un breve instante, Harold se sintió avergonzado de sí mismo por haber orquestado esta prueba para demostrar que nadie era digno de confianza. Ahora, paradójicamente, se dio cuenta de que era él quien no era digno. Alguien que habitualmente dudaba y examinaba a los demás en lugar de ofrecer confianza y permitirse ver lo bueno en las personas. Sin embargo, las dudas de Harold no desaparecieron por completo. Su verdadero desafío fue más allá de esta prueba de Jada. Necesitaba estar absolutamente seguro para ver hasta dónde llegaría ella bajo la mayor presión. En el fondo, todavía quería encontrar sus límites. Entonces algo inesperado se agitó dentro de él. Esperanza. Esperaba que Jada se mantuviera tan fuerte como lo había sido durante las últimas horas. Esperaba que ella no lo decepcionara como tantos otros antes. Y sobre todo, por primera vez en años pasados bajo sospecha, Harold sintió que su corazón empezaba a abrirse, una suave sensación que nunca antes había conocido. Afuera, la luz se desvaneció y la oscuridad se apoderó de la finca. Pero Jada permaneció sentada en silenciosa vigilancia como un protector devoto. Y Harold, todavía encerrado en la sala de vigilancia, continuó observando a la joven en su pantalla. El momento más intenso había pasado. Pero Harold sabía una cosa con certeza. Su vida nunca volvería a ser la misma. Afuera, el sol se estaba desvaneciendo y la oscuridad comenzaba a invadir la casa. Pero Jada permaneció sentada allí, silenciosa y firme como un guardián devoto. Mientras tanto, Harold estaba sentado en la sala de vigilancia, con los ojos pegados a la cámara, observando a la joven. El momento más tenso había pasado, pero Harold sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Cuando el reloj dio las 6, Harold decidió que era hora de terminar su prueba. Se levantó y salió de la sala de vigilancia con paso pesado pero extrañamente excitado. Mientras bajaba las escaleras, hizo intencionalmente algunos ruidos suaves para anunciar su regreso.
En su corazón, sabía que todo a partir de ese momento dependería de cómo la joven lo enfrentara. En el instante en que Hada escuchó sus pasos, se puso de pie de un salto, suavizando la expresión tranquila que había estado manteniendo. Aunque no podía ocultar por completo el agotamiento tras horas de tensa vigilancia. Harold apareció ante ella, fingiendo el comportamiento severo de alguien que acaba de llegar a casa después de una larga reunión, aunque con un tono ligeramente más suave de lo habitual. «Señorita Harris», dijo Harold con voz suave pero clara. «¿Sigues aquí?» Hada respiró profundamente y su respuesta tembló un poco. «Señor Winters, descubrí que la puerta de tu caja fuerte estaba abierta. Me comuniqué con su secretaria para informarle y decidí quedarme hasta que regresara para asegurar que todo permaneciera seguro». Harold la miró directamente a los ojos y vio honestidad genuina allí. Él asintió una vez, tratando de adoptar un tono neutral. «Lo sé». Los ojos de Hada se abrieron con sorpresa y confusión. «¿Lo sabías?» Harold dudó por un momento, luego decidió que era hora de revelar todo. «Tengo cámaras instaladas en toda la casa. He estado observando cada uno de tus movimientos todo el día». Un breve silencio permaneció entre ellos mientras Hada procesaba sus palabras. Sintió una punzada de dolor por haber sido sometida a una prueba, pero se recuperó rápidamente, sosteniendo su mirada con tranquila resolución. «Lo entiendo, señor. Esta es tu casa y tienes todo el derecho a estarlo». Harold sintió que su corazón se aceleraba mientras se acercaba y hablaba con más calidez que nunca. «Hada, he visto tu honestidad y determinación hoy. Sinceramente, estoy profundamente impresionado y agradecido. Quiero recompensarte por eso». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño sobre blanco que contenía un cheque de $50,000, ofreciéndoselo con una mirada sincera. «Esta es la recompensa que te mereces. Por favor, no te niegues». Hada miró el sobre, con un torbellino de emociones contradictorias surgiendo en su interior. Después de un momento, negó con la cabeza suavemente y le devolvió el sobre, con voz firme pero amable. «Señor Winters, agradezco su generosidad, pero no puedo aceptar esto. Hice lo que cualquier persona honesta y responsable debe hacer. No es algo que merezca una suma tan grande como esta». Harold estaba realmente asombrado. Nunca había conocido a nadie que rechazara un regalo tan grande, especialmente sabiendo las dificultades que enfrentaba Hada. Continuó adelante, incapaz de ocultar su sorpresa. «¿Estás segura, Hada? Sé que tu familia está en necesidad y este dinero podría ayudarte mucho». Hada ofreció una sonrisa suave y sincera. «Necesito el dinero, pero no de esta manera. He vivido mi vida creyendo que hacer lo correcto siempre debe anteponerse al beneficio personal». Algo poderoso se agitó en el corazón de Harold. La miró a los ojos y preguntó casi impulsivamente: «¿Por qué eres tan firme, Hada? ¿Qué te hace aferrarte tan firmemente a tu principio?» Hada guardó silencio por un momento y luego decidió compartir lo que había mantenido oculto. «Señor Winters, nunca he tenido la oportunidad de decirle esto. Hace unos años, mi primo Paco nació con una grave enfermedad cardíaca y necesitaba una cirugía costosa que no podíamos costear. Estábamos desesperados hasta que un donante del hospital pagó toda la factura de forma anónima. Mi familia estaba muy agradecida, pero nunca supimos quién lo hizo». El corazón de Harold latía con fuerza mientras escuchaba. «Unos meses después, vi tu nombre en la lista de principales donantes del hospital. Investigué y descubrí que fuiste tú quien salvó la vida de Paco. Nunca lo he olvidado. Cuando supe que trabajaría para ti, me prometí que haría todo lo que estuviera a mi alcance para recompensar a la persona que salvó a mi primo. Hoy solo cumplí esa promesa». Harold quedó atónito. Recuerdos que habían estado enterrados hacía mucho tiempo regresaron. De hecho, años atrás había hecho en secreto una gran donación al hospital local, pero nunca imaginó que conocería a alguien cuya vida hubiera salvado, especialmente en estas circunstancias. La habitación quedó en silencio por un largo momento.
Finalmente, Harold asintió lentamente. Sus ojos se llenaron de emoción y respeto. Gracias por decirme esto, Hada. No tenía ni idea. En ese instante, Harold se dio cuenta de que el muro de sospecha que había construido durante años se había derrumbado por completo, y quien lo destruyó fue la joven y genuina mujer que tenía ante él. Sin embargo, al mirar profundamente a los ojos sinceros y dignos de Hada, Harold sintió una carga que nunca esperó enfrentar: el peso de la vergüenza. Su reciente confesión le hizo muy consciente de que durante mucho tiempo había visto el mundo a través de una lente tan desconfiada que había perdido la capacidad de reconocer la verdadera bondad. Tras una breve vacilación, Harold habló en voz baja y conflictuada. Hada, hay una cosa más que necesito decirte. Siento que debo confesarte esto antes de que podamos seguir adelante. Es algo que nunca he compartido con nadie, y puede que te sientas herida o decepcionada, pero de verdad te debo una explicación. Hada frunció el ceño, percibiendo la inusual seriedad de este hombre típicamente reservado e indescifrable. Respondió en voz baja: continúe, por favor. Harold respiró hondo y la miró a los ojos con ojos llenos de remordimiento y arrepentimiento. Antes de contratarte, contraté a un investigador privado para que te investigara a fondo. Le pedí que siguiera tu vida diaria durante varias semanas. Hada lo miró con los ojos abiertos, sorprendida y confundida. Nunca imaginó que la desconfianza de Harold llegaría al extremo de vigilar en secreto su vida privada. Una punzada de tristeza y un toque de traición la invadieron al pensar en cada paso y cada pequeña acción observada. Su voz tembló al preguntar: ¿por qué haría eso, señor Winters? Nunca te he dado motivos para dudar de mí de esa manera, suspiró Harold, con la mirada distante mientras reflexionaba sobre su doloroso pasado, y la voz cargada de ego, reproche. Lo sé y lo siento, pero debes entender que me han traicionado muchas veces en mi vida. Mi hijo, mi hija, las personas en las que más confié, todos ellos destrozaron mi fe en mí. Incluso el médico en el que confié durante 20 años me traicionó. Todo eso me dejó demasiado asustado para confiar en alguien. Así que cuando vi tu currículum, sentí que necesitaba certeza absoluta. Ya le hice esto a todo el mundo antes, pero ahora me siento más culpable que nunca porque de quien dudé fuiste tú. Hada se quedó en silencio por un largo momento. Emociones en guerra dentro de ella. Ella entendió que Harold no era malvado, pero sus acciones eran difíciles de aceptar de inmediato. Después de pensarlo detenidamente, habló en voz baja. Puedo entender hasta cierto punto por qué lo hizo, señor Winters. Pero cada uno de nosotros merece ser juzgado por nuestras propias acciones, no por sospechas infundadas o traiciones pasadas. No te culpo, pero espero de verdad que no tengas que volver a hacerlo. Harold asintió lentamente, con un profundo arrepentimiento en sus ojos. Lo entiendo y lo siento de verdad. Nunca quise que mi desconfianza te hiciera daño. Tus acciones de hoy me mostraron lo equivocado que he estado al vivir en la duda. Desde el fondo de mi corazón, gracias, Hada. Un suave silencio se apoderó de la habitación. Entonces, de repente, Harold se dirigió a su escritorio y sacó un grueso expediente envuelto cuidadosamente en una lujosa cubierta de cuero. Volviéndose hacia ella, miró a Hada con solemne sinceridad. Hay una decisión importante que he estado considerando desde que empecé a observarte, y hoy me la aclararon. Hada pareció sorprendida, con la mirada fija en la carpeta que él tenía en la mano. Antes de que pudiera hablar, Harold continuó con seguridad. Este es el archivo de la Fundación de Caridad Winter, la organización sin fines de lucro que fundé tras el fallecimiento de Miriam. Durante años fui su único director porque nunca encontré a nadie lo suficientemente confiable como para entregárselo hasta ahora. Hoy quiero darte la plena responsabilidad de dirigirlo. Hada se quedó sin palabras, mirándolo con incredulidad. Señor Winters, esa es una enorme responsabilidad. Solo soy una ama de llaves. ¿Cómo podría aceptar esto? Harold le ofreció una sonrisa cálida y genuina,
la primera expresión de ese tipo que ella había visto en su rostro habitualmente severo. No eres una simple ama de llaves. Eres la persona más honesta, valiente y capaz que he conocido. Eres quien realmente merece liderar esta fundación para ayudar a quienes más lo necesitan. Confío plenamente en ti, Jada. Abrumada, Jada aceptó el expediente con orgullo y gratitud brillando en sus ojos. En ese momento, comprendió que el destino la había traído con Harold, no solo para saldar la deuda de vida que tenía por salvar a su primo, sino también para abrir un nuevo capítulo significativo en sus vidas. Lo miró a los ojos y asintió con firme determinación. Prometo que no lo defraudaré, señor Winters. Harold sonrió con sincera calidez. Por primera vez en muchos años, sintió que su corazón sanaba de verdad, y el muro de sospecha que había construido con tanta fuerza a su alrededor se derrumbó por completo ante la integridad de la joven que tenía ante él. Harold sonrió con sinceridad. Por primera vez en muchos años, él sintió que su corazón sanaba de verdad, y el muro de sospecha que había construido se derrumbó por completo bajo la honestidad de la joven que tenía ante él. Sin embargo, para Jada, la felicidad de ganarse la confianza de Harold dio paso rápidamente a una fuerte presión. Bajó la vista hacia el grueso expediente que tenía en las manos. Páginas llenas de cifras complejas, proyectos benéficos a gran escala que abarcaban todo el país y complejos procedimientos legales. Para alguien que nunca había dirigido una organización de este tamaño, la tarea parecía inimaginable. Jada respiró hondo, con los ojos llenos de preocupación y vacilación. Miró a Harold y le habló en voz baja, pero con evidente ansiedad. Señor Winters, le agradezco profundamente su confianza, pero esto es una enorme responsabilidad. Nunca he dirigido una organización y ni siquiera he terminado mi maestría. ¿Está seguro de que puedo con esto? Harold se acercó y colocó suavemente una mano sobre su hombro, sus ojos llenos de empatía pero con una determinación inquebrantable. Jada, entiendo exactamente cómo te sientes ahora mismo. Yo estaba igual cuando creé esta fundación después que Miriam falleció. Me pregunté cientos de veces, preguntándome si me estaba engañando al pensar que un hombre solitario como yo podría hacer algo significativo para la sociedad. Pero luego me di cuenta de que cuando actuamos con un corazón sincero e intenciones puras, la capacidad de tener éxito surge naturalmente. Jada escuchó cada palabra, sintiendo que regresaba la calidez y la tranquilidad, pero el miedo aún persistía. Ella dudó, su voz teñida de duda. Pero, señor Winters, dirigir una fundación de esta escala no es solo una cuestión de corazón o fuerza de voluntad. Se trata de responsabilidad financiera y de decisiones de vida o muerte para cientos, incluso miles de personas. Tengo miedo de que si cometo un error, las personas que necesitan ayuda sufrirán las consecuencias. Harold asintió en silencio, mirando a Jada con seriedad y comprensión. Él conocía su miedo mejor que nadie, porque lo había sentido él mismo. Después de una pausa reflexiva, decidió que necesitaba compartir más sobre por qué esta decisión era tan importante. Jada, sé que esto te asusta, pero por favor entiende que esta decisión no se tomó a la ligera. Te he observado muy de cerca, no solo hoy sino durante un largo periodo. No solo eres honesto y amable. Entiendes el verdadero valor de cada dólar, de cada pequeña pero significativa acción. Solo alguien que ha enfrentado dificultades puede comprender plenamente el significado de ayudar a los demás. Por eso te elegí. Los ojos de Harold se iluminaron y por primera vez habló con genuina calidez y convicción. Su voz perdió su habitual distancia fría, en cambio, rebosó pasión y fe. Siempre estaré a tu lado, guiándote paso a paso. Te enseñaré todo lo que sé, desde la gestión financiera y la coordinación de personal hasta el manejo de asuntos legales y la evaluación de proyectos benéficos. Pero lo más importante es que he visto en ti la capacidad de poner a los demás antes que a ti mismo, algo que muy pocas personas pueden hacer, especialmente cuando tienen poder y riqueza. Posees esa rara cualidad, Jada. Jada sintió que su corazón se conmovía profundamente ante sus sentidas palabras.
Su sinceridad le hizo sentir el verdadero peso de la responsabilidad que le estaba confiando. Después de un largo silencio, Hada levantó la cabeza para mirar a Harold. Sus ojos recuperaron algo de determinación. Realmente no puedo estar seguro de poder cumplir con sus expectativas. Pero si has depositado tanta confianza en mí, haré lo mejor que pueda. Te prometo que, pase lo que pase, trabajaré con toda mi dedicación y honestidad para honrar tu fe en mí. Harold sonrió aliviado, con una calidez inusual brillando en sus ojos. Sabía que era la mejor decisión que había tomado en años. Extendió la mano y tomó la de Hada con firmeza, con una voz llena de confianza. Creo que lo lograrás. Y entiendo que no es una responsabilidad fácil, pero Hada, son los desafíos más difíciles los que nos ayudan a fortalecernos y a aprender a generar un cambio positivo en muchas vidas. Nunca estarás sola en este viaje. Los ojos de Hada se iluminaron, la presión se transformó en una confianza renovada. Comprendió que, a partir de ese momento, su vida daría un giro completamente nuevo, lleno de responsabilidades, desafíos, pero también de un profundo significado y valor. Con el expediente de la Fundación Caritativa Winter en sus manos, Hada supo que la gran misión que Harold le acababa de confiar era más que un trabajo. Era una promesa entre ella y Harold, la continuación de una hermosa historia y una oportunidad para usar su vida para difundir la bondad a quienes realmente necesitaban ayuda. En cuanto a Harold, al ver la determinación en los ojos de Hada, comprendió una cosa con absoluta claridad. Su audaz decisión no se trataba solo de dar responsabilidad, sino de dar confianza, algo que creía haber perdido para siempre. Con el expediente de la Fundación de Caridad Winter en sus manos, Hada supo que la gran misión que Harold le había confiado era mucho más que un simple trabajo. Era una promesa entre ella y Harold, la continuación de una hermosa historia y una oportunidad para usar su vida para compartir la bondad con quienes realmente necesitaban ayuda. En esos primeros días, Hada se sumergió en la investigación y el aprendizaje. Estaba casi abrumada por la enorme cantidad de información, complejos informes financieros, archivos detallados de proyectos benéficos anteriores y cientos de correos electrónicos de organizaciones e individuos que necesitaban ayuda urgente. Pero siempre que surgían dudas sobre su propia capacidad, Harold siempre estaba a su lado, guiándola con calma, explicándole minuciosamente cada asunto, ayudándola a ver el panorama general con mayor claridad. Una tarde, mientras la suave luz del sol se filtraba por las ventanas de la biblioteca, Harold se acercó. Hada estaba sentada, absorta en sus documentos, sosteniendo otra carpeta, más delgada esta vez, envuelta en una funda especial. Hada levantó la vista, sorprendida por la seriedad y la consideración en su expresión. Colocó la carpeta con cuidado sobre la mesa y habló con suavidad pero con persuasión. Hada, creo que es hora de que aprendas algo más importante. Los cimientos del invierno son solo una pequeña parte de lo que realmente quiero construir. Durante años, he estado preparando en silencio un proyecto más grande, algo que nunca he compartido con nadie. Lo llamo la Red de la Esperanza. Hada abrió la carpeta para revelar diagramas detallados, planes estratégicos cuidadosamente elaborados y una vasta red que abarca comunidades de todo el país. Harold continuó, con la mirada distante, como si pudiera ver el futuro desplegarse en esas páginas. Mi idea es crear un sistema que conecte a organizaciones benéficas con pequeñas comunidades de todo el país para que las personas con verdaderas necesidades puedan recibir apoyo rápidamente con los recursos que tenemos. No solo dinero, sino empatía, solidaridad y esperanza real. Cosas que el dinero por sí solo no puede medir. Hada pasó las páginas, sintiendo más que nunca el poder y la visión detrás de el plan de Harold. Se dio cuenta de que este no era un proyecto benéfico cualquiera. Era la pasión de su vida, un sueño que había alimentado en secreto durante años. Su voz se alzó suavemente, llena de profunda admiración. Es una visión maravillosa, señor Winters, pero este proyecto es mucho más grande que la fundación actual. Requiere un líder verdaderamente excepcional,
alguien que comprenda las necesidades de aquellos a quienes queremos ayudar. Harold asintió con decisión, con los ojos brillantes de convicción. Exactamente, Hada. Lo he pensado detenidamente. La persona que necesito para este proyecto debe tener compasión, integridad y la capacidad de comprender las dificultades de los menos afortunados. Veo claramente esas cualidades en ti. Estoy seguro de que eres perfecto para convertirte en el alma de la red de esperanza. Hada miró a Harold y su corazón tembló ante sus sentidas y resueltas palabras. Nunca imaginó que su vida podría llegar a este punto, liderando una iniciativa a nivel nacional, una responsabilidad que alguna vez parecía solo un sueño lejano. Pero ahora, frente a la sincera oferta de Harold, sintió que su corazón se llenaba de determinación. Entiendo el significado y el peso de este proyecto, señor Winters. Me siento honrada por su confianza, pero necesito que continúen guiándome para ayudarme a comprender todo lo que debo hacer, dijo Hada con sinceridad, con una luz de fe mezclada con un toque de aprensión en sus ojos. Harold sonrió cálidamente y puso una mano confiada sobre el hombro de Hada. Siempre estaré a tu lado, pero recuerda que me enseñaste a confiar de nuevo. Ahora me toca a mí depositar mi confianza absoluta en ti. Con el firme apoyo de Harold, la red de esperanza se lanzó con rapidez y profesionalismo. Hada pronto demostró su liderazgo innato. Se reunió directamente con grupos comunitarios, escuchó sus esperanzas y dificultades, y luego diseñó programas de apoyo prácticos y efectivos adaptados a sus necesidades. En cuestión de meses, la red de esperanza había conectado con éxito a cientos de organizaciones benéficas locales en todo el país, creando una ola de asistencia sin precedentes. Iniciativas educativas, programas de salud comunitaria, apoyo para la vivienda y formación profesional se implementaron simultáneamente. Hada enfatizó la transparencia y la rendición de cuentas, asegurándose de que cada dólar se usara adecuadamente y marcara una verdadera diferencia. Cada tarde, mientras las luces de la biblioteca aún brillaban en la mansión de Harold, él, de pie junto a la ventana, observando a Hada trabajar. Sabía que elegirla había sido la mejor decisión de su vida, no solo por sus excepcionales habilidades, sino porque veía a esta joven haciendo realidad su mayor sueño, un mundo donde la confianza, la compasión y la autenticidad se extendieran por todas partes. Hada había crecido paso a paso, transformando sus dudas y miedos iniciales en la fuerza impulsora que la impulsaba hacia adelante. Comprendía profundamente el valor de lo que hacía y estaba decidida a hacer de la red de esperanza un recurso capaz de cambiar miles de vidas. Y para Harold, aunque sabía que tal vez no vería todo lo que Hada lograría en el futuro, presenciar lo que ya había logrado lo hizo sentir más completo que nunca. Para Harold, sabía que no viviría lo suficiente para ver todo lo que Hada podría lograr en los años venideros. Pero el mero hecho de presenciar lo que ya había logrado hizo que su vida se sintiera más completa que nunca. Sin embargo, justo cuando la luz de la esperanza brillaba con más fuerza, la oscuridad del pasado regresó, trayendo olas monstruosas que amenazaban con abrumar todo lo que Harold y Hada habían trabajado tan duro por construir. Una mañana, mientras los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana de la biblioteca, el teléfono de Harold empezó a vibrar con insistencia. Era su abogado personal en la tierra, una noticia demoledora que nunca esperó. Señor Winters, su hijo Michael ha presentado una demanda judicial para obtener el control de la fundación, alegando que usted es mentalmente incapaz y que su decisión de ceder la gestión a la señorita Harris fue ilegal. Un escalofrío recorrió la espalda de Harold. Su mano temblaba de rabia y dolor. Michael, el hijo que había criado con todo su amor, había regresado, no por lealtad familiar, sino impulsado por la codicia y una ambición desbordante. Harold respiró hondo, luchando por mantener la voz firme a pesar de la amargura que sentía en el corazón. Entiendo. Prepare todos los documentos legales necesarios. No permitiré que Michael lastime a nadie más. En cuestión de horas, la noticia de la demanda de la familia Winter se extendió por los medios, convirtiéndose en objeto de un intenso escrutinio público.
Los titulares de la prensa sensacionalista cuestionaron la transparencia y los verdaderos motivos de la fundación. Artículos sensacionalistas insinuaron que Harold había sido manipulada por la joven intrusa Jada Harris. Esta repentina avalancha de presión dejó a Jada conmocionada y ansiosa. Las incesantes llamadas de los periodistas, los correos electrónicos amenazantes y las consultas escépticas de los donantes llegaron como una tormenta inesperada. Sin embargo, a pesar del torbellino, Jada se mantuvo tranquila y resuelta, firme en su compromiso con la transparencia que ella y Harold siempre habían defendido. Entonces llegó el día en que recibieron la citación judicial. Harold dejó el documento sobre su escritorio, con la determinación brillando en sus ojos. Jada, esto ya no se trata de dinero ni poder. Se trata de honor, del legado que hemos construido juntos. No dejaré que Michael lo destruya. Jada le puso suavemente una mano en el hombro, con la mirada firme. Lo entiendo, señor Winters. Construimos estos cimientos sobre la honestidad y la compasión. Lo apoyaré sin importar lo difícil que se ponga. La batalla legal se encendió con una ferocidad sin precedentes. Michael, que había abandonado a su padre hacía tiempo, regresó con un formidable equipo de abogados, decidido a demostrar que Harold no era mentalmente apto y retratando a Jada como una ama de llaves incompetente, indigna de dirigir una fundación multimillonaria. En la primera audiencia, Michael entró pavoneándose en la sala, con la arrogancia y el desafío grabados en su rostro. Cuando sus ojos se encontraron con los de Harold, Harold sintió una punzada de dolor, pero también una determinación inquebrantable. Michael se dirigió al tribunal con un tono frío y burlón. Mi padre es mayor y ya no está en sus cabales para tomar decisiones importantes, y esta mujer, Jada, es solo una ama de llaves sin nombre. ¿Cómo podría estar cualificada para dirigir una organización benéfica que vale millones? Todas las miradas se volvieron hacia Jada. Se levantó, su voz tranquila, fuerte y segura, resonando en la sala abarrotada. Nunca le pedí al señor Winters que me nombrara. Me eligió porque reconoce el valor de la honestidad y la compasión. El señor Winters y yo hemos construido la Fundación Winters y la Red de Esperanza sobre la base de una transparencia absoluta. Estamos dispuestos a presentar todos los registros financieros y documentos legales para demostrarlo. En los días siguientes, Harold y Jada se enfrentaron a una avalancha de acusaciones y escepticismo de el equipo legal de Michael. Sin embargo, cuanto más luchaban, más clara se hacía la verdad. Informes financieros detallados y auditorías independientes confirmaron que cada dólar se había utilizado adecuadamente para fines benéficos. Jada, con su serenidad y claridad, enfrentó cientos de preguntas difíciles del consejo opositor sin pestañear, respondiendo siempre con total transparencia. El mayor desafío llegó cuando Michael publicó un clip de audio ingeniosamente editado que provocó un frenesí en los medios y la opinión pública, un clip que parecía mostrar a Jada conspirando para explotar la riqueza de Harold. Los tabloides publicaron historias difamatorias, provocando la indignación pública. Sin inmutarse, Jada convocó una conferencia de prensa improvisada y difundió públicamente la grabación sin editar. Ante cientos de periodistas, habló con una convicción inquebrantable. Estoy aquí para defender la verdad, no solo por mi propio honor, sino por los miles de personas a quienes la Fundación Winter ayuda cada día. No temo ninguna calumnia ni presión, porque sé que estoy haciendo lo correcto. Harold estaba sentado entre el público, con orgullo y emoción en los ojos. Comprendió que Jada no solo defendía su propia reputación. Defendía el legado más preciado que él jamás había creado, la fe en la humanidad. Aunque la batalla estaba lejos de terminar, en ese momento, Harold comprendió que, independientemente del resultado, había depositado su confianza en la persona indicada. La joven, que una vez entró en su vida como una humilde ama de llaves, se había convertido en la defensora más firme de su legado y honor contra las embravecidas mareas del pasado. La batalla estaba lejos de terminar, pero en ese momento, Harold supo que, ganara o perdiera,
había puesto su poder en las manos adecuadas. Y Hada, la joven que había entrado en su vida como una humilde ama de llaves, se había convertido en la guardiana más firme de su legado y honor contra la vieja tormenta. El día de la audiencia final, la sala del tribunal bullía de tensión. Reporteros, fotógrafos y una abarrotada galería de espectadores llenaban cada asiento. Harold entró en la sala con una solemne puerta, con el rostro resuelto a pesar de la agitación de las últimas semanas. Hada caminaba a su lado, con expresión serena y decidida, y sus ojos brillando con una fe inquebrantable. Sabía que hoy decidiría todo, el día en que la verdad se revelara ante la justicia y la opinión pública. Al otro lado del pasillo, Michael estaba sentado, flanqueado por su equipo de abogados influyentes, con el rostro satisfecho, convencido de que sus astutas tácticas derrocarían a su padre y a esta joven desconocida. Cuando la mirada de Michael se cruzó con la de Harold, éste sintió una punzada de arrepentimiento, no por traición, sino por un hijo que había abandonado todo sentido de moralidad por la avaricia. La audiencia comenzó. El abogado de Michael se levantó y desató una lluvia de duras acusaciones contra Harold y Hada, insistiendo en que Harold había sido manipulado por una ama de llaves inexperta e impotente. Atacó la edad de Harold, alegando que su mente ya no era lo suficientemente aguda como para tomar decisiones críticas. Su mordaz retórica provocó murmullos en la sala. Cuando el equipo del demandante terminó, el abogado de Harold se puso de pie. Con voz tranquila y segura, presentó metódicamente las pruebas financieras y los informes de auditoría independientes, meticulosamente preparados por firmas de renombre, demostrando que cada dólar había sido se usó apropiadamente. Destacó cómo la Fundación Winters y la Red de Esperanza habían ayudado directamente a miles de personas en todo el país con total transparencia y rendición de cuentas. A continuación, Hada subió al estrado, con la mirada firme y un tono claro y seguro al dirigirse al juez. No estoy aquí solo para defender mi honor, sino para proteger a las personas vulnerables que dependen de la fundación benéfica que el señor Winters y yo construimos juntos. Nunca he explotado a nadie, y menos aún al señor Winters, a quien respeto como a un padre. Llegué a este trabajo con un corazón sincero y un único propósito: brindar esperanza a quienes la necesitan. La sala del tribunal quedó en silencio mientras Hada continuaba, exponiendo el plan de Michael para manipular la cinta de audio para incriminarla falsamente. Presentó el original sin editar, autenticado por expertos forenses, demostrando irrefutablemente que las acusaciones en su contra eran maliciosas e infundadas. Harold observó en silencio, con la mirada fija en Hada. En ese instante, comprendió más que nunca que la joven que tenía delante, luchando con tanta fiereza para defender su honor y su legado, era su verdadera familia. Comprendió ese verdadero parentesco. No se define por la sangre, sino por la sinceridad, la integridad y la confianza inquebrantable. Finalmente, Harold se levantó con voz fuerte y sentida. Admito que he vivido con dudas, habiendo perdido la fe en todos, incluso en mi propia familia. Pero Hada Harris me enseñó a confiar de nuevo. Es la persona más honesta, valiente y firme que he conocido. Estoy en mi sano juicio y le he confiado voluntariamente el liderazgo de la Fundación Winters y la Red de la Esperanza. Estoy absolutamente seguro de que Hada es la más digna. Como concluyó Harold, la sala del tribunal se conmovió por la profundidad de su convicción y la absoluta confianza que depositó en Hada. El juez revisó cuidadosamente las pruebas, escuchó cada testimonio y luego emitió el veredicto final con autoridad. Tras examinar las pruebas en su totalidad, el tribunal declara que todas las reclamaciones contra el señor Harold Winters y la señorita Hada Harris carecen totalmente de fundamento. La gestión de la Fundación Winters y la Red de la Esperanza ha sido legal, transparente y genuinamente beneficiosa para la sociedad. El tribunal desestima todos los cargos del demandante Michael. Winter exige que asuma todas las costas legales y que emita una disculpa pública. La sala del tribunal estalló en un estallido de alivio y celebración por parte de los partidarios de Harold y Hada.
Michael salió furioso, sin poder hacer nada con su rencor. Harold se acercó y abrazó a Hada, sintiendo por fin la calidez y la cercanía de una verdadera familia. Gracias, Hada, susurró Harold, con la voz temblorosa por la emoción. Me has enseñado lo que significan la verdadera confianza y la familia. Hada sonrió suavemente, con lágrimas en los ojos, y respondió en voz baja. Me enseñaste el verdadero significado de la confianza y la compasión, señor Winters. De ahora en adelante, somos familia. En ese momento, Harold supo que, sin importar las tormentas que la vida le deparara, nunca volvería a enfrentarlas solo. Y Hada comprendió que había encontrado en él una verdadera figura paterna, un mentor y un fiel compañero de vida. Por fin, la verdad había triunfado. El honor, la confianza y la familia genuina se habían reafirmado una vez más. Cosas que Harold había creído que nunca volvería a encontrar. Finalmente, la verdad prevaleció. El honor, la confianza y los verdaderos lazos familiares se reafirmaron. Cosas que Harold alguna vez creyó que nunca volvería a encontrar. Después de esa fatídica prueba, la vida de Harold pareció dar un giro completamente nuevo. Las ansiedades y sospechas que lo habían atormentado durante años se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por un alma en paz llena de esperanza. Ya no rehuía las miradas ni los gestos de los demás, sino que abrió su corazón con confianza, listo para aceptar la confianza y el afecto genuinos que la vida ofrecía. Hada, la joven que había llegado a su vida como una desconocida, se había convertido en una parte indispensable del mundo de Harold. No solo era la excepcional líder de la Fundación Winter y de la Red de Esperanza, pero también era la única persona en quien confiaba plenamente. Para Harold, la verdadera familia ya no se definía por la sangre ni el título, sino por la confianza, la sinceridad y la genuina bondad. Bajo el liderazgo de Hada, la fundación continuó creciendo de forma constante y poderosa. Se implementaron una serie de proyectos benéficos en todo el país, desde la construcción de escuelas para niños desfavorecidos hasta la atención médica gratuita y la creación de programas de empleo sostenibles para los necesitados. Más allá de la ayuda financiera, Hada siempre enfatizó que los valores fundamentales de la fundación eran la bondad, la transparencia y la solidaridad comunitaria. Gracias a estos incansables esfuerzos, la Red de Esperanza se extendió gradualmente por todo el país, conectando a cientos de pequeñas comunidades en un sistema de apoyo eficaz y sostenible. Hada comenzó a aparecer con más frecuencia en los medios, no para promocionarse, sino para compartir un poderoso mensaje de compasión, honestidad y fe en la humanidad. En una ocasión, mientras se preparaba para un importante discurso ante miles de personas, Harold le preguntó, ¿alguna vez te sientes cansada, Hada, con una responsabilidad tan grande sobre tus hombros? Con una sonrisa amable y sincera, ella respondió con firmeza, siempre que me siento cansado, recuerdo el primer día que entré en tu casa y todo lo que hemos superado juntos. Me enseñaste que cuando hacemos lo correcto con un corazón sincero, nunca estamos realmente solos. Esa es la mayor fortaleza que me impulsa a seguir adelante, señor Winters. Harold sintió una profunda calidez en el pecho ante sus palabras. Ya no temía ni dudaba del futuro. En cambio, sabía que cuando llegara el mañana, la bondad seguiría extendiéndose con fuerza a través de la mujer en la que confiaba y amaba, como si fuera su propia hija. El tiempo fluía suavemente día a día, sembrando y difundiendo fe y esperanza. La casa que una vez resonó con sospecha y soledad ahora rebosaba de risas, honestidad y amor. La biblioteca que Miriam había amado se convirtió en el lugar donde Harold y Hada se sentaban juntos en tardes tranquilas, hablando de planes futuros y cómo ayudar a aún más personas. Una tarde, mientras la suave puesta de sol teñía el patio de tonos cálidos, Harold y Hada se sentaron juntos en el familiar porche de madera. Harold contempló el horizonte brillante, con los ojos llenos de paz y plenitud. «¿Sabes, Hada?», dijo con voz cálida y reflexiva, «hubo momentos en que pensé que mi corazón permanecería cerrado para siempre,
que nunca volvería a confiar en nadie. Pero llegaste y me enseñaste la lección más importante de la vida, cómo confiar. Hada lo miró con ternura y respondió con suavidad, y me enseñaste que, sin importar cuántas dificultades o desafíos enfrentemos, mientras vivamos con sinceridad y una fe firme, siempre encontraremos una verdadera familia, incluso sin lazos de sangre. Harold sonrió con dulzura, tomándole la mano, y juntos se sentaron en silencio, dejando que hermosos pensamientos flotaran en la suave brisa del atardecer. Ambos sabían que este no era un final, sino un nuevo comienzo prometedor, un viaje que continuarían juntos, guiados por una creencia inquebrantable en los mejores valores de la humanidad. Al caer la noche y aparecer las primeras estrellas, Harold y Hada permanecieron allí, tranquilos y serenos, con el corazón rebosante de esperanza en el futuro. En lo más profundo de su corazón, Harold sabía que en este nuevo viaje, nunca volvería a estar solo porque había encontrado en Hada una compañera verdaderamente confiable, una verdadera hija, no de sangre, sino de confianza y afecto genuino. Y así, la historia de Harold Winters, el hombre que una vez perdió la fe en la humanidad, terminó con una imagen de Eli. Hada mira hacia el futuro, lista para escribir nuevas historias de esperanza y confianza. La historia pudo haber terminado, pero el camino de fe continuaría para siempre. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido o presenciado una historia como la de Harold y Hada? Comparte tus opiniones y experiencias en los comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares para ayudar a difundir estos mensajes significativos. Y suscríbete para unirte a nosotros y descubrir más historias conmovedoras. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez.